Bien, vamos a pasar a nuestro siguiente ponente y es un placer el presentar al doctor Víctor Pérez, que es el jefe de departamento de córnea en el Hospital Bascom Palmer en Miami, y le damos la bienvenida, doctor. Y además es un orgullo porque fue el primer cirujano en Estados Unidos, después de Europa y Asia, de hacer el procedimiento de osteoodontoqueratoprótesis. Por favor, Víctor. Muchas gracias. Otra vez un placer regresar al Congreso de Cirugía Refractiva y de Córnea de México. Tienen una familia muy bonita, un grupo increíble, y yo siempre vengo a este congreso a aprender y quisiera compartir con ustedes ahora nuestra experiencia humilde, bien humilde, en el uso de queratoprostesis en casos donde la Boston tipo 1 no son indicados. Quiero poner este popurrí de fotos de queratoprostesis. Esto me lo prestó el doctor Eduardo Alfonso, porque es una laminilla humilde, hace sentir a uno bien humilde. Porque todos los investigadores por siglos que han tratado de vencer el campo, llegar a la panacea de todos los especialistas de córnea, de poner una córnea plástica que se integre y que funcione, muchos han fallado, otros han tenido algún tipo de contribución, pero como hemos discutido hoy, es un campo que hay que respetar mucho y no se debe de coger por dado. Para mí lo más importante cuando uno está pensando por una queratoprostesis es selección de pacientes y selección de pacientes. Mientras hemos hecho más de estos tipos de queratoprostesis, la Boston tipo 1 y la ostodonto, yo creo que decidir qué tipo de pacientes, las indicaciones siguen siendo más y más claras. Definitivamente tiene que ser un paciente que tiene ceguera porque la córnea no funciona, es todo pacificada. Yo creo de una forma bien certera que debemos estar haciendo queratoprostesis en pacientes que son completamente ciegos, que las dos córneas no están funcionando. Pacientes monoculares, podemos discutir eso después en el panel. Pacientes que no son candidatos para un tipo de trasplante o de tecnología biológica, y pacientes que la cirugía, los riesgos no sean más de los beneficios que van a recibir. La evaluación del paciente es muy importante y creo que como hacemos en este tipo de cirugías tan elaborada, es bien importante decidir qué paciente uno va a poner en este camino. Y no es fácil evaluar el paciente para queratoprostesis. Primero, como hablamos en esta mañana, hay que hablar con el paciente, hay que poner la lámpara individual al lado y hablar con los pacientes. Es bien difícil evaluar estos pacientes porque no vamos a ver nada. Y normalmente esto es un ejemplo clásico de cómo estos pacientes se presentan. Como dijo el doctor Manes, el glaucoma es un problema. No sabemos cómo poder medir la presión intraocular, o sea que preoperativamente también eso es un problema. Y no sabemos la función visual. Tratamos de hacer en nuestro instituto percepción de luz y pueden localizarla bien por cuadrantes, pero ustedes saben que eso no es muy certero. Y uno trata entonces de averiguar cómo está el segmento posterior. Dependemos en la ecografía, donde sí podemos ver si la retina está pegada o no, pero no tenemos ningún otro tipo de detalle. En los últimos meses, en nuestra institución, hemos empezado a hacer endoscopías por pars plana en estos pacientes, donde podemos ver el segmento posterior y decidir si estos pacientes vale la pena hacer la cirugía o no. Y hay pacientes que es bien sencillo, si uno ve que este nervio óptico está completamente pálido, pues decide que estos pacientes no vale la pena hacer la cirugía, pero uno le da paz mental a los pacientes porque tratamos todo para estar seguros que no dejamos ninguna piedrita de virar para tratar su ceguera. Quisiera entonces hablar a ustedes de los pacientes que se presentan con este tipo de patología del segmento anterior, que son pacientes donde la superficie del ojo está completamente seca, cicatrizada, queratinizada, y sabemos que estos pacientes no son candidatos para la Boston tipo 1. Y fue en los estudios y la honestidad de Klaus Dolman que nos enseñó eso,
donde pacientes que tienen enfermedades inflamatorias autoinmunes como Steven Johnson, quemadura severa, el uso del Boston tipo 1 no es indicado, los resultados no fueron los mejores comparado a los pacientes que tienen una superficie ocular que es saludable. Especialmente una paciente que me llegó de 14 años de África, que tuvo una convulsión, cayó en un fuego. ¿Cómo uno va a rehabilitar este tipo de paciente donde no tiene ninguna estructura del cemento anterior? Similarmente tenemos pacientes con pemfigoides, Steven Johnson, quemaduras químicas, quemaduras termales. Estos son los tipos de pacientes que sí son candidatos para una queratoprostesis. El problema es qué queratoprostesis usar. Nosotros decidimos usar la queratoprostesis biológica, que fue creada por el Dr. Strampelli en los 60 y modificada por su estudiante, Dr. Giancarlo Falcinelli, donde usa material biológico del mismo cuerpo para que haya una integración de un cilindro óptico en la superficie ocular de estos pacientes, donde nada va a ser integrado. La teoría básica de esta queratoprostesis es usar el diente y la dentina como un vehículo para transportar un cilindro óptico que está hecho con la biometría del paciente, puesto debajo de la mucosa oral, que para mí es una de las partes más importantes de esta cirugía, porque este ambiente árido es cambiado por la mucosa oral al ponerse en la superficie ocular para que pueda ser protegida e integrada. Decidimos hacer esto porque después de tantos años de la ortodontoqueratoprostesis, de hecho, este es el standard of care en otros países en el mundo, en Europa, en Italia, Alemania, en India, en Singapur, y aquí mismo en Latinoamérica hemos tenido pioneros que han tratado las queratoprostesis biológicas, pero fue cuando el Dr. Falcinelli publicó sus resultados en el 2006, representando 200 casos de casos severos, donde hasta 80% de los pacientes sobrevivían de 10 años, 90 por 8 años con una retención muy buena. Estos casos fueron repetidos por su estudiante, Dr. Christopher Liu, en Inglaterra, con números un poco más bajos, y con Dr. Don Tam en Singapur, donde también tienen resultados similares, en pacientes con enfermedades severas de la córnea. O sea que decidimos hacer nuestro caso con la frustración de estos pacientes, y nuestra primera paciente fue una paciente de Steven Johnson de 60 años que no había visto por 9 años. Prácticamente el procedimiento se divide en 3 partes. La primera parte es la preparación del ojo, donde el ojo si el lente es fáquico, se saca el lente, se hace una vitrectomía, se saca el iris de la cámara anterior. En la segunda etapa se prepara el diente, se saca el diente de la boca, y en la sala de cirugía se prepara la queratoprostesis. En la tercera etapa etapa 2B, se pone la mucosa oral sobre la superficie de la córnea, que está completamente queratinizada, y en la última etapa el diente se coloca sobre la superficie de la córnea y se protege con la mucosa oral. La preparación del diente es muy importante, y cuando yo fui a Italia fue muy obvio para mí que yo no iba a estar sacando dientes en Estados Unidos. Empezamos a colaborar, como Mark dijo, es un equipo multidisciplinario. En este equipo hay que añadir a un dentista, a un cirujano maxilofacial. Mi compañero Dr. Sawatari es el cirujano maxilofacial que se encarga de evaluar a estos pacientes cuando vienen a ver si son candidatos. Se le hace un examen completo de la boca para ver cómo está el periósteo, la mucosa, el diente. Se le hace una radiografía panorámica y se hace un CAT scan del diente para ver las medidas, porque prácticamente uno decide en sala si puede hacer la prostesis o no. O sea que mientras más data uno tenga del diente y del hueso, mejor es para nosotros. Normalmente se usa el canino, no porque se llama el diente del ojo, sino porque es el único diente que tiene una raíz larga y sencilla y nos da más oportunidad para poder maniobrar. Este es el diente de nuestro primer paciente y empieza la cirugía. Se usa una cegueta de alta velocidad, donde se hace un corte vertical en el diente, en el hueso, otro corte horizontal. El diente se saca
Yo soy aquí aguantando el retractor. Entonces tenemos el diente y con una cegueta de alta velocidad uno prácticamente hace la arquitectura con las dimensiones correctas de la queratoprostesis, ve la dentina, uno hace un boquete a través de la dentina y ahí es donde se va a poner el cilindro óptico que se cementa para que esté integrado. Una vez tengamos esa unidad, se pone debajo de la piel, donde va a estar los próximos 2 meses para que se biointegre y se llene de tejido conectivo y van a ver cómo cambia. En la próxima, siguiendo la cirugía aquí en Estados Unidos y con un cirujano maxilofacial se puede poner un graft de hueso donde se sacó el diente para que el paciente después se le pueda hacer un implante dental. Pero esta es la primera queratoprostesis. Pueden ver que las dimensiones tienen que ser bien certeras. La mayoría de las veces son como 11 milímetros por 6 y con un espesor de 4 milímetros. Este es nuestro segundo paciente. Como ven, la queratoprostesis va escondida en el tejido subcutáneo. Lo ponemos en la cara para tener acceso después. Y podemos seguir si hay algún tipo de reabsorción, haciendo un CAT scan de hueso y reconstruyendo el área de la queratoprostesis para estar seguro que está intacta. La preparación de la superficie ocular, como les dije al principio, es muy importante, donde se saca la mucosa oral. Y con este procedimiento yo he aprendido y he respetado mucho la mucosa oral y la uso mucho de mis otros procedimientos. Normalmente lo sacamos del área bucal. Es bastante gruesa, no es como las otras mucosas que son finas. Los músculos se aíslan para poder suturar la mucosa donde está la inserción, así cuando el paciente mueve el ojo no le ponga tanta presión al queratoprostesis y se sutura. Y aunque ustedes ven aquí que se ve pálida y un poco no saludable, es bien impresionante cómo esa mucosa se adapta a la superficie ocular y empieza a producir saliva y convierte esa área árida en un jardín listo para poner la queratoprostesis. Este es un ejemplo de la mucosa 2 meses después de haber sido integrada y ven cómo es húmeda y saludable. Y finalmente el diente se saca del área subcutánea y se pone en la córnea. Aquí ven otra vez el estado de la mucosa que se ve bien saludable. La mucosa se refleja y se hace una terminación de 3 milímetros en el centro de la córnea. Se trae la unidad, ven cómo está ya de tejido conectivo y biointegrada. La queratoprostesis se pone, se hace un boquete en la mucosa para sacar el cilindro óptico. Y esta parte es bien importante porque hay que alinearla con la mácula. O sea que tengo un especialista en retina ayudando a decirme dónde poner más puntos para que el cilindro óptico esté alineado. Este es nuestro paciente 3 meses después de la cirugía. Es increíble como la integración en este paciente de Steven Johnson, que prácticamente no tenía ningún tipo de superficie ocular, está bien integrada. En este punto prácticamente está en antibiótico de ungüento. Hay complicaciones, nada es gratis en esta vida, como en la queratoprostesis tipo 1 o en las otras queratoprostesis, glaucoma es el problema más grande de estos pacientes. También puede haber reabsorción de la lámina y esa es una de las complicaciones que estamos aprendiendo que es bien mala, porque si esta reabsorción ocurre, perdemos la queratoprostesis, puede hacer ulceración de la mucosa, endoftalmitis es seria y puede haber desprendimiento de retinas también. Hay complicaciones que yo en mi vida pensé que iba a manejar, como fístulas oronasales, fracturas de la mandíbula, un diente dañado, pero por eso tenemos el servicio de osteólogo maxilofacial para que me ayude con esta. También se puede haber hemorragia del vitrio y desprendimiento de la coroide. Nuestro paciente no fue especial, tuvimos complicaciones. Un mes después de la cirugía desarrolló un absceso exactamente donde tenemos la queratoprostesis. Tuvimos que sacar la queratoprostesis y yo la pude poner en el pecho, en la clavícula, como otro nido para que pudiese sobrevivir y no se infectó y la pudimos utilizar. También nuestro paciente desarrolló ulceración de la mucosa, pero es bien interesante porque uno puede seguir reconstruyendo la mucosa usando otras partes de mucosa de la boca y se integra muy bien. Yo creo que estos pacientes también tienen una patología en la mucosa oral como de Steven Johnson y nos hace el trabajo un poquito más difícil en este estadio de la cirugía.
Estos han sido nuestros pacientes, tenemos una lista de espera de por lo menos 10, ya hemos hecho 4 casos. Esta paciente de Steven Johnson, un paciente quemado, otra paciente con Steven Johnson, y ahora mismo tenemos otro paciente con Steven Johnson. Pero uno no puede decir qué bueno muy temprano. Esta es nuestra paciente al año, una visión de 20/15, suave en palpación, los campos visuales muy buenos. Y al año, hace 2 años, 2 años de seguimiento, ahora casi 2 y medio, 20/20, y con la habilidad de poder disfrutar a su familia. La única mala noticia es que la semana pasada se presentó con la lámina reabsorbida y con una infección. O sea que cuando uno dice que cree que venció la ceguera de la córnea, la naturaleza pone a uno humilde y nos dice que tenemos que seguir trabajando para mejorar esta técnica. Pero definitivamente ella gozó 3 años de visión, vio a sus nietos que nunca lo había visto y nos ha dado energía para nosotros poder ir siguiendo a hacer mejor tecnología. En conclusión, los quisiera dejar con este algoritmo humilde para ustedes que están pensando hacer queratoprostesis. Esto no es sencillo, necesitan un equipo. La cirugía es sencilla, es el seguimiento de estos pacientes. Pero si ustedes tienen un paciente que llamamos de bajo riesgo, donde hay una superficie ocular saludable, mojada, etcétera, no hay nada malo por hacer un trasplante de córnea. Todavía funcionan muy bien y los podemos proteger. Y si estos trasplantes de córnea fallan y fallan y fallan, y yo añadiría a esa regla, y es ciego bilateralmente, la de Boston tipo 1, como hemos oído hoy, una buena opción, entendiendo que hay complicaciones y hay que seguir a estos pacientes de cerca. Y que por ahora, para estos pacientes con enfermedades severas de la superficie ocular, la odontoqueratoprostesis es el standard of care. No es fácil, hay que respetar a estos pacientes y seguirlos muy de cerca. Yo tengo un equipo increíble, el servicio de córnea. Quisiera añadir aquí a mi nuevo asociado, doctor Guillermo Amezcua, que ayuda conmigo con la odontoqueratoprostesis, al equipo de biofísico de Bascom Palmer, que nos ayuda con la óptica, al departamento de cirugía oral, al doctor Giancarlo Falcinelli y John Falcinelli, que nos ayudaron a empezar este servicio, y a la doctora Berrocal, que es mi retinóloga, y nada, sino el fondo de los diferentes departamentos de defensa, NIH y Bascom Palmer. 1.000.000 de gracias. Víctor, ¿qué tipo de adhesivo utilizas para unir el cilindro óptico a la lámina de diente? Pues usamos un cemento dental, que es como si adquiriéramos, y de hecho hicimos un experimento porque estábamos viendo que los cilindros estaban moviéndose y pensábamos que era el cemento. Hicimos un experimento donde tratamos diferentes cementos en dientes en dientes que se habían secado de otros pacientes, y los poníamos en líquido, los guardamos hasta por 6 meses y le poníamos una pesa para ver si había migración. Y ninguno de los cementos tuvo ningún problema. El problema grande es cuando hay reabsorción de la lámina alrededor de eso. Y la reabsorción de la lámina conlleva una extrusión del cilindro, supongo. Exacto. César. Pues mira, eso es, por eso es que eso es un área de investigación que se necesita. De hecho, cuando pusimos en nuestra lista de prioridades qué tipo de investigación hacer para mejorar esta odontoqueratoprostesis, no habíamos pensado que la reabsorción es un problema. Yo creo que es el problema número 1. El hueso y la dentina interactúan de una forma bien íntima. Y si esa interacción se rompe, ahí es donde empieza la reabsorción. Y las posibilidades es, primero, que quizás los pacientes o el hueso de estos pacientes no es bueno, o sea que no va a durar tanto y se va a reabsorber y ese va a ser el problema. Segundo, puede ser que el uso de estas ceguetas de alta velocidad que transmiten calor al hueso y a la dentina causen daño. Ahora sí, estamos haciendo un device para poder hacer esto en agua a bajas temperaturas y minimizar el tiempo de corte. Y lo tercero es que en un implante dental, yo he hablado con cirujanos maxilofaciales y ellos todavía no entienden cómo esto funciona, porque en un graft dental, cuando se saca, para que sobreviva es bien difícil. O sea que para ellos están completamente fascinados que esto funciona, pero no les hace sentido.
O sea que necesitamos hacer más investigación así. Víctor, a mí me llama la atención. ¿Son pacientes que vamos a tener con antibióticos y con esteroides todo el tiempo? ¿El antibiótico se cambia en determinado tiempo o cómo lo manejas? Pues sorprendentemente con la osteodontoqueratoprostesis el uso de antibióticos es mínimo. De hecho, este paciente estaba en un ungüento de eritromicina, eso fue todo. Y no necesitaba esteroides y yo creo que es por dos razones, que esta mucosa crea un sello intacto donde si no hay reabsorción no va a haber ningún tipo de infección y que la mucosa oral también tiene propiedades antiinfectivas y puede ser defensinas, etcétera, que ayudan a que no haya una incidencia tan alta de infección.